Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Morning Call de Audiomercados. Arrancamos hoy la jornada del 13 de junio. Hoy pendiente se espera la publicación del dato de inflación del mes de mayo en Estados Unidos. Se espera que muestre una caída hasta el 4,1%. Además, arranca la reunión de 2 días de la Reserva Federal Norteamericana. El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado. Bueno, los mercados en Asia-Pacífico que se aproximan al cierre y con una cifra sin duda redonda hoy porque el Nikkei en Japón está cotizando por encima de los 33.000 puntos. Es la primera vez que lo realiza en 3 décadas, superando esa cifra sin duda importante, los movimientos que se están registrando en el índice japonés. Mientras tanto, el resto de plazas, pues en Australia el SX avanzando un 0,2, el Kospi surcoreano 0,3 arriba, Hong Kong avanza cerca de un 0,2, mientras que Shanghai se deja cerca de un 0,1%. Lo más destacado durante la sesión asiática pues ha sido la sorpresa por parte del PBOC. El Banco Central de China ha recortado su tasa de recompra inversa a 7 días, lo ha hecho en 10 puntos básicos, del 2% al 1,9%. Además, ha inyectado 2.000 millones de yuanes, en este caso a través de repos a 7 días. El acuerdo repo, en este caso de recompra de repos, es un tipo de tasa de préstamo en el corto plazo. Esto es la primera medida que ha realizado el PBOC desde el pasado mes de agosto y sigue sin duda los bancos más grandes del país que han recortado las tasas de depósito la semana pasada, lo que podría ser un anticipo de que podrían venir más medidas de relajación de política monetaria. Mientras tanto, hoy el foco va a estar sin duda centrados en la reunión de 2 días que arranca por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, mientras que los inversores esperan la publicación del dato de inflación de la economía americana como agua de mayo y nunca mejor dicho en la publicación de hoy. En primer lugar, y antes del dato de inflación, los mercados lo que vienen a descontar ahora mismo las probabilidades por parte de la Fed es que se espera que pause las subidas de tipos, por lo tanto mañana anuncia una pausa, se cotiza ahora mismo el 76,9. De cara al mes de julio se está cotizando, en este caso, un 72,9 de al menos una subida de 25 puntos básicos. Esto sin duda va a variar, va a cambiar en función precisamente del dato de inflación que se va a publicar una hora antes de que abra Wall Street. El dato esperado, el consenso es una caída hasta el 4,1% en la lectura de inflación, desde el actual 4,9%, y la subyacente se espera que se sitúe en el 5,3%, desde el 5,5% esperado. Los analistas de los grandes bancos de inversión han publicado también sus previsiones de cara a la referencia de hoy. Morgan Stanley se espera que salga en el 4%, JP Morgan dice que saldrá en el 4,2%, Bank of America 4,1%, tenemos a Nomura también estableciendo un 4,1%, BMO establece un 4,1%, Jefferies 4%, mientras que HSBC sitúa el 4,1%, Crédit Agricole 4%, Berenberg 4,3%, Société Générale 4,1%, TDT Securities 4%, Standard Chartered sitúan un 4,3%, Barclays 4%, Scotiabank 4,3%, Wells Fargo lo sitúan en el 4% y los analistas de Citi, en este caso, de Credit Suisse lo sitúan en el 4%. Hablando de Credit Suisse, en este caso han establecido un modelo, dice que su trabajo indica que es probable que la inflación vaya a descender hasta en el mes de mayo hasta el 4,2% en este caso y al 3,2% en junio. Dice Credit Suisse que esto representaría una de las mayores caídas experimentadas en un periodo de 2 meses en los últimos 70 años. Sin duda importante, relevante este análisis que ha compartido los analistas de Credit Suisse de cara al dato de inflación, un proceso claramente de deflación que se estaría ya viviendo en Estados Unidos. Por cierto, ayer se publicó por parte de la Fed de Nueva York las expectativas de inflación en un año han caído hasta el 4,1 desde el 4,5 previos, y de cara a la inflación a 5 años se ha publicado en el 2,7 versus 2,6 en abril, a 3 años en el 3% versus 2,1. Pero lo importante, a un año ha caído 4 décimas concernientes a la lectura previa. Por cierto, hay 5 motivos en la cual apuntan los analistas, 5 factores que podrían determinar una caída en la inflación en las próximas lecturas. Por un lado, dice que las rentas de mercado se van a mantener contenidas en los próximos meses. Por otro lado,
el crecimiento de los precios de los alimentos debería de disminuir considerablemente, mientras que el tercer punto, añaden los analistas, que los precios básicos van a seguir bajando interanual, mientras el cuarto refleja la caída de los precios de la gasolina. Dice que está también contribuyendo a ese proceso de deflación desde el pasado mes de marzo. Y por último, señalan que el crecimiento del sector servicios, menos el alquiler de la vivienda, también podría reflejar importantes caídas. Por cierto, en este caso el banco de inversión JP Morgan está situando los posibles movimientos en función del dato que vamos a conocer hoy. Si el dato sale en un 4,9% o por encima, el dato de inflación de hoy, JP Morgan sitúa una caída del 2,5 al 3% en el S&P. Si el dato sale entre un 4,5 a un 4,8%, las caídas en el S&P 500 estarían entre un 1 a un 1,5%, mientras que si las caídas se sitúan entre un 4,2, si el dato de inflación se sitúa hoy entre un 4,2 a un 4,4, estaría plano con una ligera subida del 0,5%, mientras si el dato se sitúa entre un 4 a un 4,2%, los mercados, el S&P, podría avanzar entre un 0,75 a un 1,25%. Y sitúa que en el caso de que esté por debajo del 3,9 el dato de inflación de hoy, los mercados podrían subir entre un 1,5 a un 2%. Sin duda, siempre referencias a tener en cuenta, pero los mercados, como decíamos, a la espera de la publicación del dato de hoy, una hora antes de la apertura de Wall Street, y sin duda marcará el ritmo de qué va a hacer la Fed de cara a su reunión de mañana, aunque también va a publicar mañana los IPPs antes de esa decisión que va a adoptar el organismo. Nos fijamos ya en el plano corporativo. Ayer se publicó al cierre de Wall Street los resultados de Oracle. Beneficio por acción $1,67, ha superado el $1,58 esperados. Ingresos 13.800, también ha superado los 13.720 millones. También otro dato a tener en cuenta, ayer Apple cerró marcando nuevos máximos históricos. Las acciones han subido un 1,6%, cierra en los $183,79 por acción. Es el primer máximo que ha establecido Apple desde enero del 2022. También hemos visto movimientos importantes en Toyota, la automovilística japonesa, un 5% avanzado después de anunciar planes para vehículos eléctricos de batería de próxima generación. Y aquí en Europa, Commerzbank apunta a un segundo plan de recompra de acciones después de la publicación de sus resultados semestrales. Nos fijamos ya también en el mercado petrolero, el petróleo. Ayer sufrió también importantes caídas, que se mantiene en los niveles más bajos no vistos en casi 3 meses. Persisten las preocupaciones sobre las perspectivas de demanda tanto desde China como desde Estados Unidos, y además un dato que hemos conocido es que un incendio estalló en una refinería de petróleo en la región rusa de Krasnodar el martes, según informaba el medio de comunicación RBK. Parece que el fuego estaría contenido, pero la causa del incendio aún no ha quedado todavía claro. Y de cara hoy a la jornada, además, por supuesto, el dato de inflación en Estados Unidos, que va a ser la principal lectura. Acabamos de conocer la inflación en Alemania. Se han confirmado los datos, será la lectura final del mes de mayo, 6,1, tal y como se esperaba. Y también se ha publicado en la economía británica buenos datos del mercado laboral. Ha caído la tasa de desempleo 2 décimas hasta el 3,8 desde el 4%. Ha aumentado la contratación en 250.000 puestos de trabajo. Se esperaban 150.000, mientras, eso sí, los ingresos medios de los trabajadores han aumentado un 7,2, supera el 6,9%. Así que datos que hemos conocido, hoy pendientes del ZEW de Alemania y también de la Unión Europea, discursos de Andrew Bailey, gobernador del Banco Central de Inglaterra. Por parte del Banco Central Europeo se esperan declaraciones de Enria. Estaremos pendientes de todo ello, y por supuesto también teniendo en cuenta que hoy va a arrancar la feria del Art Basel. Es una de las ferias de arte más importantes, en este caso que se va a celebrar desde Suiza. Y como decíamos, pues pendientes sobre todo de esa referencia clave de hoy. Vamos a estar siguiendo de cerca esa publicación del dato de inflación en Estados Unidos.